Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Estoy hablando desde Alcalá de los Azules, un pueblo blanco de la provincia de Cádiz. Y en este día tan especial queremos compartir un mensaje de Dios para aquellos que todavía no han escuchado el mensaje de salvación. Y nuestro amigo y querido Ramón, que nos visita una vez al mes y nos comparte una palabra del Señor, en unos momentos más nos va a compartir una palabra de parte del Señor para sus corazones, para sus vidas y sobre todo para darnos esperanza. La palabra que vamos a meditar en esta tarde es 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto es lo que el Señor hoy nos va a hablar. Necesitamos cada día caminar y hacer lo que Él hizo. Así que Dios les bendiga grandemente y prestemos atención a la palabra de Dios. Quisiera tener una breve reflexión, cortita, sobre qué significa ser cristiano, qué significa seguir a Cristo. Porque dentro de lo que se conoce como el cristianismo bíblico, es decir, el cristianismo auténtico y verdadero, existe un pensamiento muy equivocado sobre lo que significa ser cristiano y seguir a Cristo. Porque ser cristiano y seguir a Cristo no significa pertenecer a una iglesia determinada o seguir una religión cristiana. Tampoco significa seguir a un superpredicador famoso o que esté de moda. Ser cristiano tampoco significa ir a un templo a cantar alabanzas o ni siquiera levantar la mano cuando un predicador nos dice ¿quién quiere recibir a Jesús? Eso no significa ser cristiano. Tampoco significa que nos emocionemos con una reflexión que estemos oyendo. No significa eso. Tampoco significa que cuando nos emocionemos digamos amén a lo que oímos, porque disfrutamos con lo que oímos. Insisto, ser cristiano no significa absolutamente nada de eso, sino que significa estar sometido a la voluntad, a la disciplina y al señorío de Cristo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ser cristiano significa tener una relación de amor con Él y para con Él. Una de las películas, digamos, más famosas del siglo XX y que los principales periódicos del mundo catalogaron como la historia de amor más grande de todos los tiempos, fue una película que se hizo con muy bajo presupuesto. No había dinero y los productores no tuvieron más remedio que hacer la película con los medios que tenían. Pues esa película de bajo presupuesto no fue una superproducción como podría ser el Titanic, Avatar, Ben-Hur o Lo que el viento se llevó. Solamente fue una simple historia de amor. Una historia, insisto, que los periódicos más famosos del mundo catalogaron como la historia más grande de amor del siglo XX. Pero quiero deciros algo que nunca deberíais olvidar. Que aunque es posible que aquella historia fuera la historia de amor más famosa y más grande del siglo XX, existe una historia jamás contada o contada muchas veces, pero que el hombre no ha creído. Existe la historia de la salvación, la historia de la redención, la historia del amor más grande que jamás la humanidad ha visto ni verá. Y esa historia es el amor de Dios para con los hombres. Esa historia podemos verla resumida en las 30 palabras que forman el versículo 16 del capítulo 3 y del Evangelio de Juan, que dice así, posiblemente hayas oído este texto en más de una ocasión. Pues aquí está reflejada la historia de amor más grande de todos los tiempos. Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se condene, sino que tenga vida eterna. Insisto, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y amigos míos, esa es la historia de amor más grande de todos los tiempos, porque esa
historia de amor comienza con la expresión de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso es la más importante, por el comienzo de esa expresión, de ese texto. Ahora, ¿somos capaces de imaginar el significado de la expresión de tal manera? A ver, ese de tal manera significa que no hay mente humana, que no hay inteligencia humana, tampoco inteligencia artificial que sea capaz de medir ni imaginar la grandeza del amor de Dios. Nadie es capaz de imaginar ni medir la grandeza del amor de Dios. Porque fijaros, ¿os imagináis a Felipe VI de España o Carlos III de Inglaterra despojándose de su riqueza, convirtiéndose en un mendigo para enriquecer a sus súbditos? Porque yo no me lo imagino. No sé vosotros, pero yo no me imagino a ningún rey del mundo haciéndose mendigo para favorecer a los que gobiernan. Pero fijaros lo que dice la Biblia del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor a nosotros se hizo pobre, fijaros, se hizo pobre, y aquí viene el para qué, para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Por lo tanto, mi querido amigo, hoy quiero hacerte una pregunta. En este día quiero hacerte tal vez la pregunta más importante de tu vida. ¿Has reflexionado alguna vez sobre el amor de Dios y que su amor es la historia más grande que se conoce? ¿Has reflexionado alguna vez en el amor de Dios? Cuando en ocasiones la gente me pregunta, Ramón, a mí que me gustan todos los temas de la creación, y me preguntan, Ramón, ¿es posible demostrar científicamente la existencia de Dios? Cuando me preguntan eso, mi respuesta siempre es la misma. Les digo, es imposible meterme en un laboratorio, en un tubo de ensayo y decir, aquí está Dios y ya lo demostré, ya no hace falta buscar más. Comprobar y demostrar a Dios es imposible, porque si fuera así, Dios no sería Dios. Pero fijaros que por lo que ven nuestros ojos, sí que podemos ver la existencia de Dios y podemos apreciar la historia de su amor. Porque, por ejemplo, cuando miramos al cielo y observamos la profundidad del universo, podemos entender que los cielos nos cuentan la gloria de Dios y nos hablan de la grandeza de su poder. Y cuando vemos la expansión de ese firmamento, nuestra alma nos dice que hay un Dios. Cuando observamos la naturaleza, por ejemplo, y vemos cómo actúa el ciclo del agua. A ver, ¿sabéis qué es el ciclo del agua y cómo actúa? A ver, el ciclo del agua actúa de esta manera. El agua principalmente está en el mar, está en los ríos, pero principalmente está en el mar. El calor del sol evapora el agua, convirtiéndola en nubes, y luego la lluvia hace caer ese agua sobre la tierra para dar vida, porque el agua es vida. El agua es vida. Por lo tanto, cuando vemos el ciclo del agua y vemos cómo trabaja el ciclo del agua, no solo podemos sentir que existe un Dios, sino que también podemos sentir y palpar la historia de su amor. ¿Sabéis, por ejemplo, qué es la capa de ozono? La capa de ozono es una capa que envuelve a la Tierra. Y fijaros, en las partes más finas de esa capa de ozono tiene 3 milímetros y en las partes más gruesas 3 centímetros. Y esa capa de ozono es lo que nos separa de la muerte, porque esa capa de ozono es la que puso Dios para protegernos de la radiación ultravioleta. Por lo tanto, cuando vemos esa capa de ozono, cuando sabemos de la existencia de esa capa de ozono, no solo podemos ver a Dios, sino que también podemos ver y entender el cuidado que Él tiene de la tierra y de los que vivimos en ella. Y por lo tanto también podemos ver la historia de su amor. Pero cuando vemos que es el hombre quien destruye y contamina la tierra, porque eso es lo que estamos haciendo, destruyendo y contaminando la tierra,
cuando vemos que el hombre es quien la destruye, no solo podemos ver la maldad de nuestro pecado, sino que también podemos ver a un Dios de amor que quiere que todos los hombres se salven y que todos lleguemos al conocimiento de la verdad tal como está en Cristo Jesús. Y amigos míos, ante esto no tengo más remedio que decirte algo que nunca deberías olvidar, que nuestra conciencia, nuestra alma y nuestro espíritu nos dan una buena razón para creer en la existencia de Dios y en la historia de su amor. Y fijaros, aunque nuestra mente se rebele contra nosotros y nos susurre al oído que no existe un Dios creador, nuestra alma no solo nos dice que hay un Dios, sino que también podemos ver la historia del amor de Dios. Y fijaros que aunque es cierto que muchas personas se declaran ateas o agnósticas, porque hay muchas, también es cierto que aún en el fondo de los corazones de esas personas permanece una parte de la esencia de Dios. Y esto es así, amigos míos, porque hasta cuando el ateo más ateo de todos los ateos pasa por una situación muy difícil en la vida o sabe que tiene una enfermedad terminal, suele decir: Dios mío, ayúdame. Por lo tanto, todo el mundo tiene conciencia de Dios. Todo el mundo tiene conciencia de Dios porque la Biblia dice que Dios puso el sentimiento de eternidad en el corazón del hombre. Dios puso sentimientos de eternidad en tu corazón y en el mío. Fijaros, en los años que hace que predico en la cárcel, he comprobado que todo tipo de delincuentes cree en la existencia de Dios. Pero no solo eso, sino que muchos de esos delincuentes, asesinos, robagallinas y de cualquier otro tipo de delito que nos pueda venir a la mente, todo tipo de delincuentes creen en la existencia de Dios, pero muchos de ellos se arrepintieron de sus pecados y se volvieron a un Dios de amor. Porque ese Dios de amor, su amor nunca cambia. El amor de Dios nunca cambia. El hombre cambia, la vida cambia, la moda cambia y hasta la cultura cambia. Pero, amigos míos, la Biblia dice que el amor de Dios nunca cambia, porque el amor de Dios es inmutable, inmutable. Por lo tanto, el mismo Dios del pasado es el mismo del presente y ese mismo Dios será el mismo Dios en el futuro. Y con esto quiero decir que a Dios no le importa ni quién seas ni cómo seas, sino que a pesar de que seamos pecadores, Él nos ama con un amor inalterable y que nada ni nadie puede entenderlo y que nunca cambia. Porque, insisto, la Biblia dice que su amor está por encima de todo el conocimiento humano, excede a todo conocimiento humano literal o artificial que provenga, inteligencia artificial. El amor de Dios escapa a cualquier inteligencia conocida en este mundo. Por lo tanto, no importa si somos blancos o negros, amarillos o rojos, ricos o pobres. Dios ama a todos por igual. Porque tal como dice la Biblia en esa historia de amor, insisto, tal como dice la Biblia en esa historia de amor, Dios entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y fijaros que esas 30 palabras de Juan capítulo 3 y versículo 16 son las que resumen el verdadero evangelio de Jesucristo. Y la palabra evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia que nos trae el evangelio es que Jesucristo murió por nuestros pecados para que pudiéramos tener vida eterna. Por lo tanto, cada vez que el evangelio es fielmente predicado, que es lo que estamos haciendo aquí en esta tarde, cuando el evangelio es predicado fielmente, es el Espíritu Santo de Dios quien está ahí para convencerte, para convencernos de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y si alguna vez sentiste, amigo mío, si alguna vez sentiste, o si incluso hoy sientes una voz interna que te dice que sin Dios no hay esperanza, que sin Dios no hay verdadera vida y que sin Dios no hay salvación,
Esa es la voz del Espíritu Santo de Dios que está hablando a tu corazón. Fijaros, en mi juventud, siendo de 21 o 22 años, sentí la necesidad de ir a Cristo. Y cuando sentí la necesidad de ir a Cristo, no solo era miembro de una iglesia, sino que también era el tesorero de Cáritas en aquella iglesia a la que pertenecía. Y mientras que muchos pensaban que yo era un buen cristiano, en lo profundo de mi corazón sentía que me faltaba una verdadera experiencia de arrepentimiento. Sentía que me faltaba una verdadera experiencia de conversión a Jesucristo, porque entendía que no tenía a Jesús ni como mi Señor, ni como mi Salvador. Y fijaros, aunque por todo esto que venimos comentando, entendamos que Dios nos ama con un amor inalterable, porque así es, para experimentar ese amor, es necesario que hagamos algo. Es necesario que hagamos algo para experimentar ese amor. Primero, debemos arrepentirnos de nuestros pecados porque Jesús dijo que debemos arrepentirnos. Y si alguien se preguntara o se pregunta cuál es el significado de arrepentirse o arrepentimiento, pues que lo escuche bien porque ahora mismo se lo voy a decir. Arrepentimiento significa que nos hemos puesto delante de Dios y le hemos dicho, Señor, perdóname. Es decir, que arrepentimiento o arrepentirse significa pedir perdón a Dios por nuestros pecados y estar dispuestos a apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Por lo tanto, no tengo más remedio que preguntarte lo siguiente. ¿Te has arrepentido alguna vez de verdad de tus pecados? Insisto, ¿te has arrepentido alguna vez de verdad de tus pecados? Escucha lo que dijo Jesús. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Así dijo él. Por lo tanto, si no nos arrepentimos, nos condenaremos por toda la eternidad. Segundo, arrepentirse también quiere decir que por la fe, debemos recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y tercero, que arrepentirse también significa que ante las personas no cristianas, y esto es muy importante para mostrar un verdadero arrepentimiento, arrepentirse significa que ante las personas no cristianas confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Maestro y nuestro Señor, y que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz donde Jesús murió. Y por último, amigos míos, si alguien de los que están oyendo en estos momentos este mensaje sabe y entiende que nunca se arrepintió de sus pecados ni confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, si hay alguien aquí que nunca supo arrepentirse o nunca se arrepintió y nunca tuvo a Jesús como su Señor ni como su Salvador, que sepa que hoy es el momento de arrepentirse. Que hoy puede recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y que hoy puede ser salvado por toda la eternidad. Me gustaría que escucharas muy bien un texto que la Biblia habla y menciona a unos israelitas de la antigüedad. Israelitas que no se arrepintieron de sus pecados. Así dice la Biblia en la carta a los Hebreos capítulo 3 y versículo 15. Si oyes hoy la voz de Dios, endurezcas tu corazón, como hicieron en el pasado muchos rebeldes israelitas. Por lo tanto, mi querido amigo, mis queridos amigos, si entre quienes están escuchando hoy esta palabra de Dios, si entre quienes los que escuchan hoy esta palabra de Dios, insisto, alguien la hubiera oído y se hubiera arrepentido, yo le aconsejo que se dirija a Dios con una sencilla oración parecida a esta. Así que vamos a orar. Escucha, oh Dios, reconozco que soy un pecador y que nunca me arrepentí. Y como nadie sino tú puede perdonar mis pecados, te pido que me perdones porque hoy estoy dispuesto a apartarme del mal
y quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú te has arrepentido, amigo mío, si te has arrepentido de verdad, busca una iglesia cristiana. Busca una iglesia cristiana donde se predique el Evangelio, para que puedas ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y tal como leyó el pastor Eduardo al comienzo en ese texto, si dices que permanece en Él, puedes andar, debes andar y tienes que andar como Jesús anduvo. Que el Señor te bendiga. Amén.